Tenía unos 5 o 6 años, puede que 7, y íbamos a ir a la iglesia a un evento especial, bautismo, boda o algo así, porque me acuerdo que me pusieron la ropa más bonita, los zapatos más nuevos, y había un montón de gente en mi casa y nos íbamos a ir, y yo decidí esconderme. Así que me subí a la casa de arriba de mi abuela, cogí una silla y me subí en el ropero en la parte de arriba, o sea, no me iban a encontrar seguro y empiezan a buscarme. Mi padre siempre llegaba tarde de todas formas, o sea que llevan estresados. Y empiezo a escuchar: Josué, ¿dónde estás? Josué, si estás escondido, sal ya. Y a mí me entró la risa. Hasta que empiezo a escuchar ya la voz de mi padre: Josué, sal ya. Y digo, aquí ya, esto ya no es para reírme. Así que me bajé del ropero. Y en el momento que me estaba bajando, la mano de mi padre, que era como una manilla de plátano, ¿sabes? Era una sartén mataoso, me dio una torta, voy al suelo, empiezo a cojear. Mi padre se asustó más que yo y me dijo: no te voy a volver a pegar, pero no te vuelvas a esconder. ¿Y sabes qué? Nunca más me volvió a pegar, no hizo falta. ¿Sabes? No tuvo necesidad jamás y yo nunca más me escondí. Hay momentos en los que, por amor, un buen padre castiga a sus hijos para cambiar la actitud y la forma de ser y las cosas que hacemos, ¿verdad? En cierta forma explica a grandes rasgos lo que le pasó al pueblo de Israel después del exilio de Babilonia. Dios llevaba 500 años advirtiendo a su pueblo que adoraran solo al verdadero Dios del universo, que el resto de dioses eran solo excusas para hacer y sacralizar lo que de verdad ellos querían hacer. Los otros dioses eran simplemente dioses demoníacos que les permitían matar, violar, ejercer la prostitución, la guerra y desenfreno. Era una excusa para poder sacralizar lo que estaba en sus propios corazones. 500 años de desobediencia en los que en muchas ocasiones seguían a Dios, pero siempre tenían un ídolo guardado, siempre había un lugar alto, siempre había una duplicidad. Nunca jamás el pueblo por completo adoró a Dios y simplemente a Dios. Hasta que Dios utilizó a Babilonia para deshacer la nación de Judá y llevarla a Babilonia por alrededor de 70 años. Allí recapacitaron, allí cambiaron, allí anhelaron a Dios y vieron a Dios como su Padre, y fue una forma de no ser destruidos por completo. ¿Y sabes qué? ¿Funcionó o no funcionó el castigo? En esta ocasión, de forma general, funcionó. Era la primera vez en la historia de la humanidad que un pueblo se volvía completamente monoteísta. Primera vez en la historia. Era la primera vez que el pueblo judío, de forma devota, adoraba a un solo Dios. Y no solo un solo Dios, sino que revolucionaron el pensamiento humano en todo el mundo. Desafiaron la creencia mundial de que el universo, la naturaleza estaba formada por diferentes dioses y era una lucha cíclica de dioses en el que la guerra y la paz, lo bueno y lo malo, la creación y la destrucción eran parte todo de la creación divina, y por lo tanto le justificaba hacer cualquier cosa, porque en realidad todo era parte de esta batalla de los dioses. Por primera vez en la historia, un pueblo saca a Dios de la naturaleza y lo empieza y lo entiende como el origen de todo lo que existe. Este pueblo pone en cierta forma las bases en todo el mundo para entender que el mundo fue creado por un solo Dios que está fuera del mundo y que es el origen de todo lo que vemos. Cada pregunta de ¿por qué has permitido Dios esto? ¿Por qué has permitido que Babilonia venga, nos destruya y nos lleve? Tenía ahora una respuesta divina: por puro amor. Os lo hice por puro amor. Si tienes un hijo drogadicto,
tú no le quieres dar más dinero, tú quieres que pase el infierno de la rehabilitación, ¿sí o no? Es lo que todos querríamos. No querrías alimentar su vicio, su forma de alejarse de ti, de alienarse consigo mismo, sino querrías que pase el infierno de la rehabilitación. Esto en cierta forma es lo que hace Dios. No solo eso, no solo se vuelve, por primera vez en toda la historia, un pueblo se vuelve completamente a Dios y nunca más el pueblo judío ha adorado a ningún otro Dios, sino que empiezan a tener un cuidado y una devoción por la palabra de Dios. Anteriormente tenían rollos, los leían o no los leían, contaban las historias orales, están en Babilonia y se vuelven súper devotos a todo lo que era la palabra de Dios. Empiezan a recopilarlos, a editarlos, empiezan a ponerlos juntos, empiezan a discernir entre lo que eran historias inspiradas o no, empiezan a hacer comentarios bíblicos de sus textos sagrados, empiezan a copiarlos, a ser cuidadosos. Posibilitaron que nosotros hoy tengamos lo que se llama la Biblia judía, o lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Sin ese momento en Babilonia, la palabra de Dios no hubiese llegado a nosotros ni a todo el resto del mundo. Dios utilizó un momento trágico, Dios utilizó un momento horroroso para arrancarles de su corazón la maldad y la idolatría. Proverbios 12 dice así: porque el Señor al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. He oído a algunas personas diciendo, estamos en el Nuevo Testamento, el Señor no castiga, ¿no? Ya hablé de esto, ¿cuál es la diferencia en otra predicación? Pero solo decirte una cosa, en el Nuevo Testamento también está, Hebreos 12:6, y en más sitios, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No es de extrañar que el salmista dijera, Salmos 139:3, examíname, oh Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Era masoquista el salmista? Pero el salmista sabía que si queremos acercarnos a Dios, Dios al final tiene que podar esas cosas que no están bien, tiene que emplear su disciplina, tiene que cambiarnos, porque al final la elección es o Dios te cambia o al final te apartará de Él para siempre. La paciencia de Dios no va hacia el infinito en el sentido de que no va a aguantarnos para siempre así. Al final, o te dejas encontrar por Dios y ser cambiado, ser disciplinado, ser transformado, o Dios al final te apartará para siempre. Llega un punto en que es mejor dejarse amar por Dios, ser encontrado por Él y ser disciplinado, cambiado y transformado. Deja de evitarlo. Tenemos que parecernos más a nuestro Señor. No hay forma de avanzar si no dejamos que Dios quite, Dios cambie, Dios transforma todas esas cosas que no están bien en nuestras vidas. Así que el exilio está terminando. Dios había profetizado 70 años, 70 ese número perfecto. Empezaron ya en realidad en el año 50 hasta el año 70 después del exilio. Y es hora de volver, es hora de restaurar la nación y volver a establecer y volver a edificar el templo de Dios. Y Dios levanta un nuevo rey. Es el único gentil que en la Biblia, que en Isaías le llama el Mesías, el ungido, un ungido de Dios. Porque hace una cosa extraordinaria. Ciro era un persa y el imperio babilónico tenía Babilonia, Persia y Media y Persia, y tenían toda Asia prácticamente, o toda Oriente Medio, Turquía, ya llegando casi hasta era un imperio enorme. Entonces, Ciro persa se rebela y decide él tomar el control. Lucha contra los medos. Si ves el mapa, Irán hacia la izquierda, lucha contra los medos, conquista, derrota, y de vuelta a casa dice, bueno, ya me tomo un café por Babilonia. Llega a Babilonia y conquista Babilonia y se queda Ciro como el nuevo emperador de todo el imperio. Esto, ¿os acordáis de Daniel? Las palabras en la pared, Belsasar. Belsasar era el hijo
de Nabodio, ¿vale? Y Nabodio, se había ido a adorar a Harán, a la diosa Luna, porque su madre había recibido una profecía, su madre, 102 años, había recibido una profecía de que su hijo sería un gran emperador. Entonces ellos se hacen súper devotos y son negligentes con el imperio babilónico. Entonces los sacerdotes, la gente importante, viendo la decadencia de Babilonia, viendo que su rey está adorando a la diosa Luna en vez de a Marduk, que era el rey de Babilonia, cuando viene Ciro le abre las puertas, no hay lucha, y entra, y Ciro se convierte en el liberador. Y como liberador cambia totalmente la política de Babilonia. La política de Babilonia era arrasar un sitio, me llevo a la gente hacia Babilonia, los hago babilonios, los adapto a mí y en su lugar meto extranjeros de otros sitios. O sea, los revuelvo todo para deshacer su identidad propia, así no se rebelan, y todos nos convertimos en babilonios, en cierta forma. Esa era la política de Babilonia, y eso es lo que hicieron con Israel, pero los dejaron por lo menos juntos en un sitio de Babilonia. Ciro hace lo contrario. Ciro dice, no, todo el que quiera que vuelva a su tierra natal, y yo voy a pagar los templos. Ciro edita un edicto para reconstruir el templo de Jerusalén y hace lo mismo alrededor del imperio. Todo el que quiera volver, vuelve. Y hace una cosa muy, muy inteligente, inventa la moneda y los sacerdotes en cada templo local de todo el imperio pueden imprimir monedas y enviarla, plata, oro, etcétera, y enviarlo hacia el imperio persa, ¿vale? Además era listo, ¿no? Entonces, los judíos pueden volver, es el momento, lo que nunca pensaron que podía pasar, es decir, una revolución total que nunca había pasado, pasa ahora con Ciro, y Ciro es utilizado por Dios para que el pueblo de judíos, el pueblo de Judá, pueda volver al sitio de Judá. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Habéis entendido todo este movimiento? Es momento de volver. El exilio se ha acabado. El que quiere volver, puede volver. ¿Quiénes vuelven? ¿Vuelven todos? No vuelven todos. Muchos se habían acomodado a su lugar y vuelven los que tenían tierra, los sacerdotes para recuperar su estatus, sus lugares, sus funciones, y vuelve aquellos apasionados de reconstruir el templo, de traer otra vez a Dios y ponerle un lugar, de construir la nación de Judá. Todos estos nacionalistas religiosos apasionados que querían devolver esa identidad de Judá son los que vuelven mayoritariamente con los sacerdotes y con la gente que tenía tierras y que tenía interés en llegar, ¿vale? ¿Os acordáis de personas que volvieron? ¿Famosos? A ver. Esdras, ¿qué más? Esdras construye el templo. Nehemías, el muro. No vayáis por Esther. ¿Vale? Ya os venía el siguiente libro, ¿no? Vale, ¿quién más? Bueno, y los que conocemos más famosos son Esdras, Nehemías, y los otros dos grandes famosos son Zorobabel, ¿vale? Un nombre un poco raro, Zorobabel, y Josué el sacerdote, ¿vale? Son los cuatro magníficos, en cierta forma, que vuelven y empujan al pueblo a reconstruir el templo. Y los que quedan, además Dios los aprovecha. No los desaprovecha en absoluto. Él no desaprovecha nada. Aprovecha a todos los que se quedaron en el exilio, todo alrededor de Egipto, Babilonia, Siria, Persia, Media. Cuando Pablo quiere propagar el evangelio y predicar a todo el mundo conocido, ¿a dónde va? ¿A qué sitio va primero? ¿A la sinagoga? Vale, ¿de dónde venían estas sinagogas? Pues venían de toda la cantidad de judíos que fueron esparcidos y que se quedaron en su lugar natal y habían formado sinagogas. Son el trampolín perfecto que Dios utiliza 400 años después para que el evangelio sea llevado a todo el mundo conocido. Dios no desaprovecha nada, ¿verdad? Y entonces volvemos y es como un nuevo comienzo. Josué, el nuevo Josué, está aquí, el nuevo sacerdote. El Señor va a comenzar su templo otra vez. Es como un nuevo comienzo de la nación. Son súper devotos a Dios. Ya no hay ídolos.
son devotos a las Escrituras, pero hay situaciones, si lees los libros, situaciones medio agridulces. Hacen cosas que no sabemos exactamente, no estamos seguros si eran buenas o malas, si eran medio... Por ejemplo, llega Esdras y empiezan a construir, y los que se habían quedado en el lugar eran casi todos los más pobres, agricultores y extranjeros que habían venido, que habían traído de Babilonia de otros sitios. Hacen ahí una mezcolanza, ¿vale? Pero claro, algunos adoraban también al dios local, que era Jehová, se me está olvidando aquí la Jehová. Exactamente, Y o J, H, W, H, ¿vale? Se me ha ido un lapsus ahí. Porque es el dios local y todos creían en adorar el dios local. Entonces quieren también ayudar a construir el templo. Pero Esdras y sus compañeros no quieren mezclarse con este batiburrillo de gente, porque quieren mantener la pureza. En cierta forma su motivación era: no queremos que nos pase como antes, mezclarnos con las naciones y empezar otra vez este sincretismo. Queremos ser, así que no les deja construir, y entonces se forma un jaleo allí tremendo. Lo que se suponía que era un templo para todas las naciones, que iba a traer paz para todos, empieza ya excluyendo a muchas personas. Y para mantener la pureza, los que llegaron judíos se empezaron a mezclar con las mujeres del lugar. Se casaron y Esdras no dice que fuera Dios, dice que eran los principales, y Esdras mandan a que se divorcie. Pero claro, después Malaquías nos dice que Dios odia el divorcio. Es decir, había una esperanza de que todo iba a comenzar y a partir de ahora todo iba a ver bien, pero siempre las historias nos dejan un sabor medio agridulce, diciéndonos una cosa muy importante. Este segundo templo no es el final, no es el último capítulo, no es la solución última. Todavía falta algo más, no está todo hecho. La gente necesita un corazón realmente de carne y no de piedra. En cierta forma se habían pasado de rosca. Antes eran sincretistas, politeístas, y ahora eran monoteístas tan apegados a sus tradiciones que llega el mismo Dios en Jesús y no son capaces de verlo. ¿Vale? Se habían pasado de rosca. O liberales, superliberales, o mega extra tradicionales. Y lo que nos dice en cierta forma es que va a venir otro templo, un tercer templo, dice Ezequiel. Y ese tercer templo, en cierta forma, llegaremos al final, es mi conclusión, ¿vale? Recordad, hay un tercer templo, ¿de acuerdo? Llegamos ahí al final. ¿Qué pasa con la construcción? Hemos leído Ageo, ¿vale? Yo me he concentrado en Ageo y vamos a hablar un poquito de Ageo. Ageo está metido en cierta forma en Esdras, es de la época de Esdras. Y llega 18 años después de que el templo se empieza a construir, pero se queda parado. Os explico por qué. Llega al pueblo, llega Esdras, pone el altar, lo primero que pone es el altar para poder hacer los sacrificios, comienzan los sacrificios y ponen los cimientos del templo. Situación agridulce. Los jóvenes estaban súper contentos, vamos a conseguir lo que nuestros abuelos nos contaron, lo que nuestros padres nos contaron, volver a reivindicar nuestro punto de identidad, gritando de alegría, pero los mayores al ver ese templo, comparándolo con el de Salomón, ¿qué hacen? Empiezan a llorar de tristeza, empiezan a gritar, viéndolo era una piltrafa en comparación a. Las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere y donde quiere. Y nunca debemos, ¿verdad? Vamos a otros lugares y queremos que sea igual que antes, y que Dios hace lo que quiere, donde quiere y cuando quiere. Y el Señor les dice, va a venir algo mejor, va a venir algo mejor. Entonces, están construyendo, pero políticamente hablando, Judá, al ser destruida, se convierte en parte de Samaria. El gobernador de Samaria tenía poder sobre Judá. Pero ¿qué hace Ciro? Pone un gobernador, hace como un pequeño Mónaco, ¿vale? En medio de Samaria, que es Judá. Y le da el título de gobernador a Zorobabel, que además era descendiente de David. No es rey, porque nunca más va a haber un rey, pero tiene ascendencia y ahora es gobernador.
¿Cómo se llaman los de Salou y los de Vilaseca? La gente normal, fantástico. Pero hay cierta... No, mira que unas sonrisillas aquí. Hay cierta, no, por la segregación, ¿no? Salou hace 50 y pico años y es una segregación. Y entonces hay todavía cierta... Pues esto es lo que pasa. Samaria, el gobernador se vuelve loco y envía cartas, dice literalmente que contrata abogados. Los abogados ya estaban ganando dinero en la época. Y coge y consiguen enviar cartas para el nuevo rey de Persia, ¿vale? Estaba el nuevo rey de Persia y no era Ciro, era otro. Y le dicen, oye, que este pueblo es muy rebelde. Si les dejas construir el templo y la muralla, van a dejar de enviarte dinero. Este rey mira en la Wikipedia y dice, pues tienen historia y consiguen de forma muy habilidosa estos consejeros, estos abogados, de parar las obras y envían una carta, un edicto para que paren las obras. Incluso con ejército, con violencia, dice que hacen parar las obras. Se para las obras del templo y se queda el altar y los cimientos. Aquello no parecía un templo, ¿vale? Y entonces llegamos a Ageo, 18 años después, y les dice Dios lo que hemos leído. Le dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿La tenéis ya hasta amuebladas con las últimas tendencias? ¿Y mi casa está desierta? ¿Vienes aquí a adorar al Dios de Israel y aquello es una obra, un sitio de obra inacabado? ¿Dios estaba siendo severo o no? Porque claro, ellos no habían parado por voluntad propia. Habían recibido oposición. ¿Habéis intentado alguna vez hacer algo para el Señor que merezca la pena? Y cuando lo has intentado todo son puertas abiertas y todo es fácil y todo... No, ¿verdad? Siempre que tú intentas ser fiel, siempre que intentas hacer lo mejor para Dios, siempre hay oposición, ¿vale? Y además, los reyes sirios se iban sucediendo uno tras otro. Uno mataba al anterior, el otro mataba. Entonces, los judíos tenían que haber visto estas cosas y mandar a sus propios abogados, claro. Mandar a sus propios consejeros y enviar sus propias... O sea, tenían los recursos para ellos intentar seguir la obra, pero en vez de intentar seguirla al ver la sucesión de reyes, ¿qué pasó? Dice que se acomodaron, empezaron a artesonar sus casas, a decorarlas, se dedicaron a lo suyo y dejaron a Dios para un tiempo más propicio. ¿Cuándo sería ese tiempo más propicio? Pues no lo sé. Cuando tenga mi casa dos plantas, o cuando tenga el garaje, o cuando nos suena a nosotros, ¿no? Cuando los niños sean mayores, ¿no? O cuando me suban el sueldo, o cuando sea ya mayor y ya no pueda irme de vacaciones. Siempre podemos aplazar las cosas de Dios para otro momento. Siempre hay algo más. Y el Señor le dice, oye, ¿sabes qué? Estáis sembrando, pero no estáis recogiendo. Tenéis la cartera con agujeros. Tenéis la tarjeta de crédito agujereada. Da igual lo que hagáis, que no satisfacéis. Coméis y no saciáis. Hay escritos de la época que dicen que las siembras eran muy pocas, pero en realidad, mira lo que les dice el Señor. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Es decir, da igual lo que hagáis para vosotros mismos, que si no lo hacéis centrado en mí, nada os dará satisfacción. Si vives para mí, lo poco que te dé o lo mucho te será de satisfacción completa. Si vives para ti mismo y para tus necesidades y dejas a Dios de lado, da igual lo que hagas, que siempre tendrás un agujero enorme en tu corazón. Estamos creados para enfocarnos en el reino de Dios y todas las demás cosas serán por añadidura, serán añadidas.
Estamos hechos para... Tú coges un puzzle, ¿no?, de muchas piezas, los chiquititos no, pero cuando coges un puzzle de muchas piezas, ¿qué es lo que haces? Primero, el borde, ¿no? Miras las que están planas y después coges y empiezas normalmente la figura principal, porque es más fácil cuadrar el resto de piezas en el resto. Como lo intentas hacer al revés, como tú no pongas a Dios primero y pongas unos límites donde vivir, un cuadro, ¿lo tengo apuntado? Un marco en el que seguir a Dios y vivir tu vida y pongas la pieza principal en el centro, no vas a poder cuadrar el resto de tu vida, las demás piezas, la familia, el trabajo, lo vas a hacer mal. Y si lo haces así, nunca, jamás quedarás satisfecho. Siempre se te dará, siempre estarás perdido, siempre estarás insatisfecho. Da igual lo que comas, lo que vistas, lo que ganes, lo que hagas, siempre estarás insatisfecho. Si pones a Dios primero y servirlo en todo, cualquier cosa que Dios te dé, te hará sentir satisfecho. Estarás satisfecho porque tienes lo principal. Ageo es uno de los profetas más raros de toda la Biblia. ¿Sabéis por qué? Les dice que hagan y sigan la reconstrucción del templo sin carta de rey persa. No tenían la carta de permiso, no tenían los permisos, ¿no? A veces es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? No tenían los permisos y le dice, poneros a construir. Empieza a decírselo a Zorobabel, el gobernador, y a Josué, el sacerdote, a los dos líderes del pueblo. Empieza por los líderes porque en la Biblia siempre pasó lo mismo. Según la temperatura espiritual del líder, así está la gente. Y creemos como protestantes que no necesitamos liderazgo, ni influencia, ni, ¿verdad? No nos gusta tener a nadie por encima, ni nadie que nos interprete nada. Nosotros sabemos, no queremos liderazgo, pero ¿sabes qué? Todos somos influenciados, todos nos dejamos liderar, todos seguimos a alguien o a algo, todos miramos cosas, todos imitamos, todos admiramos, todos anhelamos. Tenemos que ser sabios en saber quién son nuestros líderes, por qué nos dejamos influenciar, por quiénes dejamos interpretar la Biblia, a quiénes seguimos, etcétera, etcétera. Porque todos nos dejamos influenciar por algo. ¿Y sabes qué hicieron los líderes? Le dieron la profecía al pueblo. ¿Y sabes qué hicieron el pueblo? Versículo 1:12. Dice que el pueblo temió delante del Señor. Versículo 3. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. El Señor dice, obedecedme y seguidme. Y ellos temieron. ¿Y sabes qué hicieron? Obedecieron. Ageo habló y obedecieron. ¿Cuántas veces pasa eso? Parece como una excepción en la Biblia, ¿no? Es el profeta más exitoso, uno de los profetas más exitosos de toda la Biblia. En 4 meses, que nos dice Ageo exactamente los meses que empieza, de septiembre a diciembre, construyen el templo de Dios, obedecen y lo hacen. ¿Qué podemos aprender de eso? Que es posible obedecer a Dios. Es posible obedecer a Dios. Tenemos que dejar atrás los fallos pasados. Tenemos que dejar los vicios juveniles. Tenemos que dejar las enemistades que hicimos tenemos que dejar el pasado en el pasado y pensar que si Dios nos manda a hacer algo, Él nos va a dar la fuerza y Él va a estar con nosotros. Y es posible obedecer, es posible dejar los fallos del pasado en el pasado y tirar hacia adelante y hacer lo que Dios quiere y obedecer a Dios. Porque lo he visto aquí entre vosotros constantemente. He visto muchísimos de vosotros que obedecéis de forma continuada al Señor. He visto a muchos de vosotros que os mantenéis firmes en la fe. He visto cómo cuidáis a vuestra familia y cómo enseñáis a vuestros hijos en los caminos del Señor. He visto cómo oráis por vuestros vecinos y os importan vuestros compañeros de trabajo y pedís oración por ellos y oráis por ellos y cogéis a los profesores y les habláis del Señor
sin importaros lo que piensen vuestros compañeros. He visto cómo servís en campamento y en la escuela dominical. He visto cómo ponéis toldos, cómo hacéis la jardinería. He visto cómo ayudáis al necesitado, cómo visitáis a la viuda. He visto constantemente en vosotros cómo es posible obedecer a Dios, cómo modeláis el servicio y la constancia y cómo le decís a nuestros jóvenes y a nuestros niños, es posible seguir a Dios, es posible obedecer a Dios, es posible. Hermanos más mayores que vemos aquí, que están en sus casas, vemos y sois un ejemplo de que es posible seguir a Dios hasta el final. Gloria a Dios. Amén. Es posible seguir a Dios. ¿Y sabes lo que le dice Dios? 1:8. Ageo 1:8. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Se hará mi voluntad y seré glorificado, pero en realidad no dice glorificado. En el original dice seré satisfecho, me deleitaré. Obedecedme y me daréis alegría. ¿Sabes que podemos darle alegría a nuestro Dios? ¿Sabes que cuando lo obedecemos en las pequeñas cosas que nos manda a ser fiel en el día a día, le damos una tremenda alegría a nuestro Dios? Les leí esto el sábado pasado a los jóvenes, pero creo que también os será de bendición a vosotros. Esto es lo que dice un jugador de béisbol después de haber ganado el Commissioner's Trophy, el trofeo de la Liga Mundial. A ver, es el campeonato americano, no la Liga Mundial. Pero bueno, nuestros hermanos de allí nos van a permitir que se lo aceptamos, Barco. Le aceptamos Barco como animal acuático, ¿vale? Liga Mundial de Béisbol, ganador. Y esto es lo que dice el ganador. Creía que por fin lo había conseguido todo. Después de años de esfuerzo, pensé que ahora sí, con la Commissioner's Trophy en mi mano, como capitán del Florida Marlins, mi padre me daría un abrazo y me diría con lágrimas en los ojos: hijo, no puedo estar más orgulloso de ti. Me has hecho inmensamente feliz. De todo lo que él quería, de todo el dinero que había ganado por ganar, de toda la fama, lo que quería es que su padre le dijera: hijo, estoy orgulloso de ti. Por el contrario, cuando le enseñé el trofeo, me miró a la cara y me dijo: te dije que si no lanzabas más al cuerpo nunca serías MVP, mejor jugador de la final. La rabia que llevaba contenida dentro me hizo romper el trofeo en pedacitos en la habitación del hotel, por no romperle la cara a mi padre. Todo el mundo me adoraba, todo el mundo sabía mi nombre, todo el mundo quería ser yo, y yo no podía dejar de llorar a mi edad. Lo único que necesitaba era sentir que mi padre se sentía orgulloso de mí. Mi esposa no lo entendía, mis hijos tampoco. Yo tampoco entendía por qué necesitaba tanto que un viejo me mirara con satisfacción en sus ojos. Decidí que esa necesidad nunca la tendrían mis hijos. Lo único que va a importar en esta vida es cuando nos mire Dios. Es lo único que va a importar. Cuando vayamos a Él y nos mira a los ojos y nos diga: buen siervo y fiel. Es lo único que va a importar. Nos enredamos en la vida en una cantidad de cosas, en unos anhelos de ser como los vecinos de al lado que van de vacaciones a las Barbados y no sé qué, y el coche de no sé cuánto y que mis hijos sean no sé. Cuando al final Dios nos mirará la cara a través de su Hijo y nos dirá: buen siervo y fiel, te amo. Dios está orgulloso de nosotros porque hemos confiado en Él. Final feliz, ¿construyen el templo? Amén, construyen el templo. ¿Están felices? Agridulce, situación agridulce. Los antiguos ven el templo y dicen: esto es una chapuza. Los nuevos lo ven y dicen: pues esto no era para tanto. Me habéis hablado del templo y creo que en Babilonia había mejores templos. ¿Sabes qué le dice Dios? Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa?
en su gloria primera. ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ageo 2, 6 al 8. Porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Esto no lo consiguió Zorobabel y Josué, ni lo consiguió el templo de Herodes, ni lo conseguirán si construyen un tercer templo. Esto lo único que lo consiguió es Dios mismo cuando vino a esta tierra, llegó al templo, le dio una sacudida a todo lo que había allí, dio una sacudida a toda la sociedad y a todo el mundo, viviendo una vida que nadie jamás había visto vivir. ¿Y sabes qué hicieron con él? Lo mataron. Él es levantado en la cruz, ¿y qué le pasa al monte? Tiembla. Hay terremotos, oscuridad, los muertos resucitan, la cortina del templo se rasga. Y este nuevo Josué, Jesús es Josué, exactamente el mismo nombre, descendiente del rey David, el Mesías prometido de toda nación. En realidad, toda nación desea a este Mesías que le dé paz eterna. Aunque no lo sepan, en el fondo lo desean. No se habrán dado cuenta, pero en el fondo tú también lo deseas. Este vino al templo, trajo la gloria de Dios porque era Dios mismo, y los hombres que hicieron, lo mataron. Se lleva a la tumba el pecado y la desobediencia de la humanidad, para que todo el que confíe en Él como su Rey y sumo sacerdote eterno, como su Rey y sumo sacerdote eterno, sea levantado como un nuevo templo, a semejanza del templo que es Jesús. Al tercer día, ¿qué es lo que resucitó? ¿Qué es lo que dijo Jesús que iba a construir en 3 días? Su propio templo. Él es el templo de Dios porque Él es el mismo Dios. Y todo el que confía en Él un día recibirá este nuevo templo, ser este nuevo templo a semejanza del templo de Dios, a semejanza del cuerpo de Dios, ser resucitado a la semejanza de Cristo. Y esta es la única pregunta que nos queda. ¿A quién prefieres satisfacer? ¿A ti o a Dios? ¿A quién quieres satisfacer? ¿A ti o a Dios? Oremos. Dios de los cielos, gracias porque hay realmente una manera de encontrar paz, hay una manera real de relacionarnos contigo, de poder darte satisfacción, de poder darte gozo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque tú has hecho que a través de Él podamos presentarnos delante de ti, Señor, y podamos disfrutar de ti para la eternidad, Señor. Te pido que si en esta mañana alguien no te conoce, Señor, que te busque, que no te rechace ya de primera, sino que busque si realmente todas estas cosas que estamos diciendo son verdad, Señor. Bendícenos en esta mañana a cada una de nuestras familias, Señor. Bendice al grupo de danés del seminario allí en Dinamarca, Señor, en su tiempo aquí, en su viaje de vuelta. Y, Señor, te pido que tú sigas haciendo crecer, Señor, tu familia en toda la tierra. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para cantar este himno que resume en muchas de sus palabras lo que hemos